Bienvenidos a Análisis de Partituras otra vez. Vamos a seguir analizando corales de Bach y en esta ocasión tenemos el número 21. Eh, a priori podríamos decir que está en Do mayor o en La menor, atendiendo a la armadura. Vemos que el primer calderón está en La mayor, que no corresponde con la armadura, pero bueno, vemos también que el Do sostenido se mantiene. Parece que se mantiene, excepto al principio. Además vemos que empieza con un acorde de séptima de dominante en tercera inversión, que sería una séptima de dominante de La menor. Y vemos que el último calderón antes de la repetición está en La menor. Por lo tanto, podríamos decir que por lo menos terminar termina en La menor, dado que antes hay una dominante. Y lo que hay que ver es lo que pasa aquí al principio. Y lo que pasa aquí al principio es que con el do sostenido y con el si bemol, que también está siempre, exceptuando el primer acorde, podríamos decir que seguramente está en re menor y este acorde del calderón sería la dominante. Entonces vamos a empezar a verlo en re menor y comprenderemos que sí está en esa tonalidad. Entonces si ponemos aquí re menor, claro, en re menor el primer acorde que sería, porque mi, sol sostenido, si, re, hemos dicho que sería la dominante con séptima de la menor. Entonces lo que hay que pensar es que es la menor dentro de re menor. Y tenemos que es el quinto grado menor. Entonces como es el quinto grado menor, que este lo podemos cifrar ya, este es la dominante del quinto grado menor, pero también sería la dominante de la dominante. Porque si el do fuera sostenido, el acorde anterior seguiría siendo el mismo. Entonces, esto es simplemente una dominante de la dominante con séptima, que además está en tercera inversión. Entonces la primera nota del bajo es un re, que es casualidad que sea la misma nota de la tonalidad, o a lo mejor no, eso habría que preguntárselo a Bach. Pero en cualquier caso eh, es la misma nota de la tonalidad. Entonces el siguiente acorde que tendríamos sería un do mi sol si bemol, do sostenido, que sería una séptima disminuida, o lo que es lo mismo, una dominante con novena sin fundamental con la novena menor, que está en estado fundamental y cae en una tónica que está en estado fundamental. Después cae en el mismo acorde que antes, pero sin la séptima. Y está en primera inversión. Entonces, después de esta dominante con séptima sin fundamental en primera inversión, caeríamos en una tónica en primera inversión con el re duplicado, que eso es que le está dando mucha importancia a esa nota, y cae en un sol si bemol re, que sería una subdominante. Después por salto el tenor hace un re, triplicando así la nota del re, que sigue sonando tanto en el tenor como tanto en el soprano como en el contralto, y estaría en primera inversión para caer en una dominante. Entonces a partir de aquí hay que ver lo que hace, porque entonces empieza a aparecer, por ejemplo, el si ya no es bemol, nunca. Hay un fa sostenido, pero el fa sostenido está como dentro del acorde siempre de re sostenido. Y vemos que hace un la do mi aquí en segunda inversión,
y al final otra vez. Y más importante aún es que aparece la séptima dominante, que es el mismo acorde con el que empezaba, solo que está ahora en estado fundamental. De manera que lo vamos a empezar a ver aquí como si fuera la menor, y lo empezaremos a ver desde aquí. Tomamos como acorde pivote el del acordeón, no, el del calderón, y lo tomaríamos como tónica prestada, o tónica prestada del homónimo mayor, o simplemente tercera de picardía. En cualquier caso, el acorde es el mismo. Y entonces el siguiente acorde sería un séptimo grado, sol si re, perdón, sol si mi sol si. Entonces no sería un tercer grado, sería mi sol si, que sería un quinto menor, correcto. Sería un quinto menor, que estaría en primera inversión. Vale, y ya iba a poner el séptimo. Será un quinto menor. Que además se parece un poco a lo que hace al principio. Utiliza también ese grado. En el siguiente tendríamos un re sostenido, fa sostenido, la, do, que es una séptima disminuida de el quinto grado menor, pero también puede ser una séptima disminuida de la dominante. Es decir, como hemos dicho antes, el acorde es común. Tenemos la dominante con novena sin fundamental con la novena rebajada, bueno, con la novena rebajada, en este caso es la séptima, y estaría en primera inversión y sería del acorde de dominante. Que en vez de ir al acorde de dominante después va a una tónica en segunda inversión, y pasaría por una dominante con séptima, si re sostenido, fa sostenido, la, dominante con séptima en primera inversión de la tonalidad en la que estamos, no, de dominante. Con lo cual esto lo podríamos poner, lo podríamos poner como se tiene que poner, que es dominante de la dominante con séptima en primera inversión, que ya por fin llega a una dominante, y aparece la séptima en el contralto y cae en una tónica. De manera que repasamos un poco. Si vemos, todo lo que hay es prácticamente tónica dominante, excepto alguna subdominante que hay, una en concreto. El resto de acordes, digamos, sin peso serían quinto menor. Y si podemos ver, el primer calderón estaría en dominante y el segundo estaría en tónica. Misteriosamente con la misma fundamental, pero también hay una cosa que es, hicimos hace un par de corales, hicimos un análisis de la melodía del tiple, del soprano, que se supone que es la que ha armonizado Bach. Y si nos damos cuenta, la armadura es la de la menor y la melodía hace mi, la, sol, fa, mi, re, do sostenido. Bueno, perdón, mi, ¿vale? Entonces, mi, la es pam, pam, estaría en la menor, la, sol, bueno, eso sería la, sol, fa, mi, re, que si nos damos cuenta, después empieza mi, si, do, si, la. Es decir, todo gira en torno a la. Lo único que ha hecho es armonizar la primera frase en otra tonalidad. En otra tonalidad que cuadra, pero también está un pelín rebuscado. Pero bueno, ahí está.
Bueno, seguimos para abajo, seguimos hacia abajo y vemos que en el siguiente calderón tenemos un do mayor, do mi sol, y a excepción del fa sostenido este que hay aquí, todas las notas son naturales. Bueno, y el si bemol este que hay aquí también. Pero el si bemol solo aparece una vez y el fa sostenido solo aparece una vez. Por lo tanto, podemos decir que son cosas circunstanciales por el giro que haga en ese momento. Con lo cual podríamos decir que esto está en do mayor. Este fragmento está en do mayor. Más si tenemos en cuenta que después hace fa, que sería fa la do, que sería una subdominante, do sol mi do, que sería la supuesta tónica. Y si además vemos que el primer acorde de esta frase sería, bueno, el acorde de transición sería la do mi, que es el acorde tónica en la tonalidad en la que venimos, y sería un sexto en la tonalidad a la que vamos. Pero si nos damos cuenta, después vemos que sol si re sería dominante, fa si sol re sería dominante con séptima, cae en mi do la, que es como una especie de cadencia rota, porque el oído lo que espera es que sea mi sol do o do mi sol. Y después tendríamos otra vez re re fa si, que sería un si re fa, que sería un séptimo grado de do mayor, cae en do mayor, que sería do mi sol do, y aparece la séptima dominante de la subdominante. Y entonces, después de la subdominante, cae otra vez en tónica. De manera que, lo que hemos dicho, venimos de la menor, que esto es tónica, se mantiene, el fa sostenido es simplemente para sensibilizar el sol, sería la sensible de la dominante, es decir, la tercera del acorde de dominante, pero aquí sería una nota de paso tendencial, pero una nota de paso. Podríamos también ver como que es fa sostenido la do, entonces sería el séptimo grado de dominante, pero en principio lo vamos a ver así, tiene más sentido, aunque esa sonoridad se forma, y además esa quinta disminuida que se forma con el soprano se cierra después en tercera, con lo cual no es tan descabellado verlo así. Pero en cualquier caso lo vamos a ver más simple. Entonces aquí estaríamos en do mayor, después tendríamos, como hemos dicho, una dominante a la que después le sale la séptima, que además le sale en el bajo. Después tendríamos un sexto grado, hemos dicho, sexto grado que estaría en segunda inversión, que también lo hacía antes con la tónica. El acorde es prácticamente el mismo. La diferencia es la disposición de las voces. Después tendríamos un si re fa, que hemos dicho que sería dominante sin fundamental con séptima. El acorde tríada del séptimo grado, el acorde tríada que se forma sobre la sensible, que la quinta es disminuida, aunque en este caso más bien la cuarta es aumentada, porque está el si, que sería la sensible, está por encima. Estaría en primera inversión, y después tendríamos una tónica. Que estaría en primera inversión, que después se convierte con ese si bemol en dominante con séptima de la subdominante, y seguiría estando en primera inversión, pasa por la subdominante y cae en tónica, ya en estado fundamental. Y vemos que en el siguiente calderón tenemos un la do mi con el do sostenido, o sea, decir un la mayor otra vez. Vemos que también el si bemol vuelve a aparecer, que el do sostenido también aparece dos veces, primero como nota de paso cromática y después como nota real.
Pero, quiero decir, aparece el do sostenido aquí primero como es una nota real, pero aparece como un paso entre el do y el re. Eh, bueno, realmente el re, perdón, el re sería la nota de paso. El do sostenido sería el real. Vemos que hay mucha importancia otra vez al re, de manera que esto lo vamos a ver como que vuelve a re menor. Lo vamos a ver como que vuelve a re menor, en principio. Con lo cual el la do sostenido mi sería dominante. Vamos a ver qué pasa. Lo mismo nos equivocamos. Si vemos que estamos equivocados, pues simplemente se borra y se vuelve a escribir. Que las cosas no tienen por qué salir a la primera. Pero yo creo que esto va a estar en re menor. Entonces, el siguiente acorde, por supuesto, sería el mismo, solo que en primera inversión. Sería un séptimo también. Primera inversión. Después tendríamos un fa, la, do, que sería un tercero. Sería un tercero en estado fundamental. Después tendríamos una séptima disminuida de la tonalidad en la que estamos, de re menor, que estaría en tercera inversión. Do sostenido, mi, sol, si bemol. El re, como hemos dicho, aquí sería una escapada. Aquí sería una escapada. Y aquí arriba sería una bordadura. Pero la nota sería un unísono. Es decir, sería un unísono, esa segunda corchea sería un unísono en la nota de la tónica. Después tendríamos un la, do sostenido, mi, la, que sería una dominante en primera inversión. Caeríamos en una tónica y descansaríamos otra vez en dominante en estado fundamental. Con lo cual tiene sentido. Pues todos los acordes nos llevan a re menor. Después tendríamos que ver qué pasa en la siguiente sección. Tendríamos que ver qué pasa en la siguiente sección, que como está en una página distinta nos va a costar un poco de trabajo verlo con continuidad. Pero si vemos el siguiente calderón, vemos que hay un sol mayor, sol si re. El fa sostenido se mantiene mucho. Y si nos damos cuenta, todo parece girar en torno a sol. Sol, sol, la, si, do, re, sol, que sería do, re, sol, sería cuarto, quinto, primero. Lo que hace el bajo. Si vemos, empieza en sol, aunque pega un salto de octava, pero desde el sol llega hasta la quinta, hasta re, que casualmente está formando un acorde dominante, y cae en sol otra vez. Con lo cual podemos decir que esto está en sol mayor, casi sin duda. De manera que, claro, ¿dónde podríamos poner el acorde pivote? Pues el acorde pivote lo podríamos poner en el calderón. Lo podríamos poner en el calderón tomando como dominante de la dominante el acorde que teníamos en el calderón. Entonces esto estaría en sol mayor, que con respecto a la tonalidad principal sería la subdominante, aunque en el modo mayor. Y tendríamos aquí una dominante en primera inversión con séptima, una dominante con séptima en primera inversión. Dominante con séptima en primera inversión. Pero con respecto a do mayor sería su dominante. Con respecto a la menor sería su séptimo grado. Entonces hemos dicho que nos vamos a sol mayor y entonces aquí empezaríamos en tónica. Aquí empezaríamos en tónica. Vemos que el la y el do son notas de paso. Sol, si, sol, re. Tendríamos una tónica que se mantiene. En realidad podríamos verlo todo hasta el final del compás como que es tónica con notas de paso. Pero en el tercer tiempo vamos a poner mejor una
una tríada del séptimo grado en primera inversión, es decir, el fa sostenido, esto sería un retardo, fa sostenido la do, vemos que la nota que está duplicada es la tercera del acorde, la única que no es tendencial, con lo cual una vez sube y otra vez baja, el fa sostenido sube y el la perdón, y el do natural baja, es decir, la quinta disminuida se cierra en tercera, que es lo correcto. No, perdón. No. La nota que está duplicada es la séptima. O sea, es la quinta disminuida la que está duplicada. Y está una vez sube y otra vez baja. Fatal. Fatal según las normas. O sea, suena de muerte. Pero según las normas está fatal. O sea, tú pones eso en un examen y te suspenden. Bueno, te suspenden. Eso te lo cuentan como fallo grave. Pero bueno, es bug. Entonces, se le perdona porque no se le puede decir nada tampoco. Bueno, a ver. Sol, si, re. El si, re en el bajo. Es decir, tónica en primera inversión. Y aquí tendríamos la, do, mi, sol, que sería una subdominante, pero sería un segundo grado con séptima. Aquí tendríamos una dominante. Y aquí tendríamos una tónica. Así vemos que todo tiene sentido, todo está en tónica, que de hecho hemos dicho que este compás se podría mantener entero en tónica. Y considerar el la negra nota de paso también, el do negra nota de paso. Y el do negra de arriba del soprano también nota de paso, el fa sostenido sería una bordadura, lo cual salvaría levemente el error siempre según las normas, que vuelvo a decir que eso suena de muerte. No tiene ningún problema. Lo que pasa que no es lo que más se da y no es lo que... Tener en cuenta que las normas de la armonía salen después de analizar todas las obras que había. Que había y que hay escritas. No es que primero hicieran las reglas del juego y dijeran, venga, empezad a jugar. No, primero hicieron... O sea, primero había muchas obras, gente se dedicó a analizarlas y de ahí sacaron... Esto es lo que más se suele hacer, esto es lo que más funciona, esto es lo que tal, esto es lo que no sé cuántas. Por eso no hay casi ninguna sonata que entre completamente con la estructura de la sonata que se estudia. Al igual que no hay viejos pelirrojos, como decía Dani Rovira. Bueno, fuera de broma, seguimos. A ver. El siguiente calderón. Tenemos que está en sol sostenido si re con un mi, o sea, decir mi sol sostenido si re, que podría ser dominante de la menor, que es a lo que va después, y el siguiente calderón está en dominante otra vez, que es una cosa que ya habíamos visto en algún coral. O sea que no es tan raro que deje ahí la tensión arriba sin resolverla. Pero si nos damos cuenta, vemos que después del calderón en el que estábamos, hace sol, do, re, fa, la, mi, sol, do, se vuelve al do mayor, fa sostenido, la, do con el re, o sea, re, fa sostenido, la, do, que sería una dominante de la dominante, y la dominante, que parece que debería resolver en do mayor, entonces en vez de resolver en do mayor, hace el sol sostenido, y lo que hace es que cadencia en la. Pero claro, cadencia en la momentáneamente porque después vuelve a la dominante, a la supuesta dominante de ese grado, ¿no? Si hay alguna cosa que no entendéis o que os cuesta trabajo seguirla, tiradlo para atrás y volved a escucharlo. Porque yo trato de decirlo muy claro, pero sí que es verdad que yo sé que es mucha información a veces. Entonces, pero bueno, vamos a verlo como que desde aquí está en do mayor. Entonces el acorde pivote lo pondríamos en el calderón, tomaríamos tónica como dominante,
Dominante, no hay dominio. Se hace dominio al cadenciar. Do mayor. El siguiente acorde sería una tónica. El si sería una nota de paso. El si sería una nota de paso. Después tendríamos un re, fa, b cuadro, la, que sería un segundo grado, que podría tener función de subdominante. Después tendríamos una tónica en primera inversión. Después tendríamos una dominante de la dominante con séptima de D7 en primera inversión. Y después tendríamos una tónica, que podríamos decir, ¿por qué no lo ves como que está en sol mayor? Porque el fa es B cuadro. Dice, vale, sí, pero el siguiente es sostenido. Sí, pero es que este fa es de la tonalidad. Este fa es condición para que este acorde sea séptima dominante. Este no tiene ninguna justificación si no es un acorde, si no es una nota de la tonalidad. Porque ¿qué puede ser? ¿Un quinto menor? Un quinto menor lo más natural es que aparezca en... Que se podría ver así también, ¿eh? Pero lo más natural es que el quinto menor aparezca en la tonalidad menor. No en la tonalidad mayor. Aunque algún caso hay por ahí. Que creo que ya hemos analizado alguno. Entonces seguiríamos aquí y llegaríamos a una dominante. Y esta dominante es el acorde que vamos a tomar de pivote para caer en la menor, que sería un séptimo en la menor, porque si no, no hay otra explicación para que esto termine así. ¿Qué es lo que hace aquí? Si nos damos cuenta, tenemos una dominante con séptima en primera inversión que pasa por una tónica y descansa en dominante, que este tipo de final ya lo habíamos visto en otro coral. Y hay corales en los que esto pasa, aunque sea un coral único o el final de la obra en concreto. Pero muchas veces, si nos damos cuenta aquí en el 153/5, esto quiere decir que pertenece a una cantata seguramente, o a una obra más grande, pero seguro que es una cantata. Y que este es el corte 5. O sea, normalmente tiene un recitativo, una introducción, lo que sea, y una de las partes es un coral. Entonces seguramente después de este coral venía algo más. Seguramente venía algo más, con lo cual esta tensión se resolvería. Pero en cualquier caso, si no se resolviera, no pasa nada. Porque el final de una obra es cuando aparece el silencio. Puede quedar con tensión, puede quedar en reposo, lo que sea. Pero si no se resuelve la tensión, también es un final. En fin, vamos a ver un poco el plan tonal. Para ir cerrando. Empezamos en re menor, que sería la tonalidad principal, ¿no? No, yo diría más bien que la tonalidad principal es la menor. Pero empieza en re menor, que entonces habría que verlo todo, que aquí es donde está la clave. Habría que verlo todo en base a la menor. Entonces empezaríamos en la tonalidad de la subdominante, llegaríamos a la tonalidad principal, al relativo mayor, volveríamos a la subdominante, nos iríamos al séptimo grado y después del séptimo grado volveríamos al tercer grado, al relativo mayor, y del relativo mayor volveríamos a la menor. Es decir, sería re, la, do, re, sol, do, la menor. ¿Vale? Pues nada, esto ha sido todo. Espero que os haya servido. Espero que no os hayáis perdido en ninguna parte. Si no, ya sabéis, vedlo otra vez, tirarle para atrás. Cuando no entendáis algo, darle hacia atrás, repetirlo, parar el vídeo, fijaros en las notas. Y nada, deja un comentario con tus dudas, si tienes alguna pregunta, si tienes cualquier cosa que comentar. Deja un like, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente vídeo.